Hoy dominamos las condicionales de cabo a rabo y qué mejor manera que poniéndolas en práctica. ¡Vamos a ver! So today, conditionals, condicionales, primera condicional, segunda, tercera, futuro, pasado, presente, algunas mixtas, algunas especiales. Hoy las vemos todas para que las domines. ¿Y cómo mejor que dominarlas? Pues practicándolas, explicando y practicando. Yo las explico todas y las practicamos para que veáis sobre la práctica cómo se comprenden y cómo se asimilen de esta forma, ¿no? Así que vamos a ver, porque estoy seguro que de esta forma las vais a dominar de una vez por todas. Fijaos, empezamos de más sencillas a más complejas. Empezamos por las de futuro, condicionales de futuro, que son las sencillas. Luego las de presente y luego las de pasado. Lo que es lo mismo que condicional 1, condicional 2 y condicional 3. Vamos directos al grano con este ejemplo y voy explicando sobre la marcha, sobre la práctica, que es lo importante. So let's get started. First one, la primera, fijaos, en español sería no saldremos si llueve. No saldremos si llueve. Condicional 1 o condicional, pues que se dice de futuro, porque habla realmente de una situación de futuro. No saldremos si llueve. Realmente se puede decir al revés. Si llueve, no saldremos. Pero bueno, es lo mismo. En inglés también se puede decir de una forma y de otra. En inglés, ¿cómo sería? We won't go out if it rains. We won't go out if it rains. Una parte, no saldremos. We won't go out si llueve, perdón. If it rains. We won't go out if it rains. En esta condicional 1 o condicional de futuro, tenemos dos partes, siempre una con el will en futuro, la cláusula, y luego la condición, pues digamos que empieza con ese if, con ese si. Cuidado esa pronunciación, que no es if, es if. Por lo tanto, no saldremos si llueve. No saldremos, la condición es si llueve o no llueve. We won't go out, futuro, negativo, we will not, if it rains. Si llueve. Podría decirse al revés. If it rains, we won't go out. If it rains, we won't go out. Si llueve, no saldremos. Sería así sencilla. Esto es lo dicho, pues al final habla del futuro, porque esta es una suposición que estamos haciendo, una condición que estamos poniendo para el futuro. No saldremos si llueve. We won't go out if it rains. Esa es la número 1, sencilla. Vamos con la número 2, también condicional de futuro, condicional 1. Si él llama, te avisaré. Si él llama, if he calls, te avisaré. Avisar en inglés es to let somebody know. To let you know. I'll let you know. Te lo haré saber, que es literalmente. I will let you know. Tenemos la parte con if, que es la condición. Si él llama, if he calls. Si él llama, if he calls, te avisaré. I will let you know. Te avisaré. Si él llama, podría ser al revés. I will let you know if he calls. I will let you know if he calls. O if he calls, I'll let you know. No worries. Al final es condición. Si él llama, te avisaré. Si no, no. Por lo tanto, if he calls, I will let you know. O I'll let you know. Y lo mismo al revés. I'll let you know if he calls. Sencillo, ¿verdad? Estas condicionales de primer grado o condicionales de futuro son las más sencillas porque estamos acostumbrados. Muy acostumbrados a escucharlas en español también, bueno, las otras también, pero como funciona con el presente, una parte y la otra con el futuro, pues es muy, muy sencillo. Si ocurre esto, haremos lo siguiente. Acción, reacción, acción, reacción. Si ocurre esto, pues la reacción, que haremos lo que sea. Eso sería la condicional número 1. Vamos con la frase número 3 en condicional, que ya va de la condicional número 2, que esta ya es complicada. Viviríamos aquí si nos gustara esta ciudad. Viviríamos aquí si nos gustara esta ciudad. Fíjate, nosotros viviríamos aquí si nos gustara esta ciudad. Ese sí, recordad que es ese if que hemos visto en la condicional anterior, pues siempre va en todas las condiciones, tanto en la segunda como en tercera, en todas. Por lo tanto, ¿cómo sería este viviríamos aquí? We would live here. Aquí que entra el factor would, el verbo modal would, que expresa condicional. Vivir, live. Viviríamos, would live. Nosotros vivimos, will live. Nosotros viviríamos, we would live. Simplemente se pone el would antes del verbo y ya se crea ese
comeríamos, iríamos, seríamos, caminaríamos, íamos, ese condicional, pues se crea poniendo ese would delante. We would live here, viviríamos aquí. We would live here. Si nos gustara esta ciudad, if we liked this city. ¿Cómo sería ese nos gustara? Ese subjuntivo, pues se expresa con el pasado del verbo, igual que el pasado. We would live here if we liked this city. Liked, en pasado, ¿ok? If we liked this city. Importante en estas condicionales, ya cuando se ponen complejas, yo siempre lo que hago es dividirlas, ¿no? Así es muy sencillo, porque tenemos a confundir cuándo usar would, cuándo usar if. Entonces, lo hacemos por separado. Pues, primera parte, viviríamos aquí. We would live here. Vivimos aquí, en presente, we live here. Viviríamos aquí, we would live here. Sencillo, solo ponemos ese would antes del verbo principal. Y luego ya tenemos la segunda parte con if, si nos gustara esta ciudad, si nos gustara esta ciudad, la condición, si nos gustara esta ciudad, if we liked this city, if we liked this city. Importante que si en una parte de la condicional, de la frase, perdón, va if, en esa parte no va would. Siempre van una en cada parte, ¿ok? If we liked this city, si nos gustara esta ciudad. If we liked. Importante que ese subjuntivo, nos gustara, gustase, quisiera, viniera, va siempre con el pasado. If we liked this city, si nos gustara esta ciudad. Podemos hacerlo al revés también. If we liked this city, si nos gustara esta ciudad, we will live here. Lo mismo, es reversible. Pero lo ponemos así. We would live here if we liked this city. Practicadlo. We would live here if we liked this city. We would live here if we liked this city. Y al revés. If we liked this city, we would live here. Tened claras sobre todo las partes y lo que representa cada una de las dos partes. Una, la condición, si nos gustara esta ciudad, if we liked this city. Y otra, pues la conclusión o resultado. Viviríamos aquí. We would live here. We would live here if we liked this city. ¿Ok? Número 4. Vamos con esta. Si ella no viniera, iríamos allí. Si ella no viniera, iríamos allí. ¿Cómo es ese si ella no viniera? Ese sí, ¿qué es? Pues ese if. Automáticamente, si hay if, ya no hay would. Por lo tanto, nunca digáis if would, no, error. En cada parte nunca puede haber el if y el would. No, uno en cada parte, ¿ok? Por lo tanto, si ella no viniera o viniese. ¿Cómo hemos dicho que expresamos ese viniera o viniese? Pues con el pasado. Ese subjuntivo se expresa con el pasado. Por lo tanto, para decir si ella no viniera, es como decir si ella no vino. If she didn't come. If she didn't come. Lo mismo. La negación, pues en el verbo auxiliar en pasado. Por lo tanto, she didn't come. If she didn't come, fijaos, es así. If she didn't come, es como es un pasado. Sería como si ella no vino, pero si ella no viniera o viniese. Si ella no viniera, if she didn't come. ¿Okay? Es curioso esto, ¿verdad? Pero tenéis que acostumbrar a esos subjuntivos, se expresan con el pasado. Lo mismo en negativo. Si ella no viniera o viniese, if she didn't come, si ella no viniera, iríamos allí. Nosotros iríamos. Nosotros vamos, we go. Nosotros iríamos, we would go. We would go there. We would go there. If she didn't come, por un lado, we would go there. Iríamos allí. If she didn't come, si ella no viniera, condicional, condición, pues resultado o conclusión, we would go there. Iríamos allí. Le podemos dar la vuelta. We would go there if she didn't come. Podríamos ir allí, o iríamos allí, mejor dicho, si ella no viniera. We would go there if she didn't come. We would go there if she didn't come. Hasta ahora, so far so good. Hasta ahora todo bien, ¿verdad? Pues así son las condicionales de segundo grado. Vamos a ver otra más. Recordad que se llaman condiciones también de presente, porque habla de la acción que ocurre en el presente. Si ella no viniera, pues iríamos allí. Estamos hablando de ahora, del presente. If she didn't come, we would go there. ¿Ok? Número 5, y fijaos que es una pregunta. Y sería también esta, condicional número 2, igual. ¿Cómo sería? ¿Me dirías el secreto si lo supieras? Would you tell me the secret? Would you tell me the secret? Fijaos, would you tell me the secret if you knew it? Would you tell me the secret if you knew it? Vamos a ver, a indagar ahora cómo es esta frase. Would you tell me the secret?
me dirías el secreto. Decir un secreto, contar un secreto, tell. Para decir contaría, contarías, would tell. Tú me lo contarías, you would tell me. Ponemos el would antes del verbo tell. ¿Qué ocurre? Al hacer la pregunta, hacemos la inversión. Recordad que las inversiones en pregunta siempre se hacen con el verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar, que es el mismo que el verbo modal, would. Cuidado con la pronunciación, que no es would. Would you tell me? Por lo tanto, en lugar de you would tell me, tú me dirías, para decir me dirías, would you tell me? Hacemos la inversión. Would you tell me the secret? Me dirías el secreto. Would you tell me the secret? Me dirías el secreto. Resultado, conclusión. ¿Cuál es la condición? Si lo supieras. If you knew it o if you knew it. Ese pasado verbo saber, know. Si lo supieras, supieras o supieses, en pasado. Presente know, pasado, knew or knew. Podemos pronunciarlo como queramos. Knew it, if you knew it, o knew it, si lo supieras. Would you tell me the secret? Me dirías el secreto. Conclusión. Si lo supieras, condición. If you knew it. If you knew it. También lo podrías hacer al revés aunque sea pregunta. If you knew it, would you tell me the secret? If you knew it, would you tell me the secret? Sí, así. If you knew it, coma, would you tell me the secret? Empezaría la pregunta allí. Pues así sería. Como está así la original, would you tell me the secret if you knew it? Would you. Empezamos la pregunta por would. Recordad que siempre las preguntas empiezan por verbo auxiliar, salvo que tengamos algún pronombre interrogativo, pero el verbo que va es el verbo auxiliar, en este caso el verbo modal, would. Would you tell me the secret if you knew it? ¿Diferencias las partes bien? Would you tell me the secret? ¿Me dirías el secreto? Segunda parte, si lo supieras, if you knew it. Ese supieras, supieses, recordad, con el pasado del verbo que se expresa de esta forma. Would you tell me the secret if you knew it? Vamos con la número 6. Más difícil, bastante más difícil. Y esta es muy difícil. Tercera condicional, third conditional, pues es por lo tanto una condicional de pasado, porque habla de cosas que han sucedido en el pasado. Si hubieran sido así, si hubiera ocurrido esto, no hubiera pasado lo otro. Si hubieras hecho esto, si me hubieras dicho esto, si hubieras no sé qué, no habría pasado lo otro. ¿Cómo sería la siguiente frase? Frase número 6. Él habría conseguido el trabajo si se hubiera preparado la entrevista. ¡Wow! Él habría conseguido el trabajo si se hubiera preparado la entrevista. ¿Cómo sería? Cuidado, ¿eh? He would have gotten the job. He would have gotten the job. O he would have gotten the job. Cuidado, vamos a verlo. He would have gotten the job. Conseguir algo, obtener, get. En pasado, got. En participio, conseguido, él habría conseguido, que es el verbo que usamos aquí, la forma de verbo que usamos aquí, conseguido, pues es gotten. Gotten. En Gran Bretaña se puede decir got. Get, got, got. Podemos decir get, got, o get, got, gotten. ¿Okay? Él habría. ¿Cómo decimos ese habría? Él, no hay problema. Habría, ¿qué hemos dicho? Pues el verbo haber, have, y le ponemos el would delante. Como hemos dicho antes, viviríamos, would live. Pues habría, ¿qué sería? Would have. Por lo tanto, he would have. Él habría, would have es habría, he would have gotten. Él habría conseguido. He would have gotten the job. Él habría conseguido el trabajo. He would have gotten the job. Podemos contraer he would have. He would have gotten the job. He would have gotten the job. Importante que entendáis esa estructura. He would have gotten. Él habría conseguido. Conseguido, gotten, y habría, verbo haber, have, y con el would delante. He would have. Comería, would eat. Vendría, would come. Dormiría, would sleep. Habría, would have. He would have gotten. He would have gotten the job. Él habría conseguido el trabajo. Y cuidado con esta parte. Si él hubiera preparado la entrevista. If he had prepared the interview. Cuidado. If, si él, if he, eso sin problemas como antes. If, si, él, he, hubiera. ¿Cómo has dicho que hacíamos ese hubiera, o hubiese, quisiera, quisiese, gustara, gustase? Lo hacíamos con el pasado. Por lo tanto, el pasado de have es had. Por lo tanto, si él hubiese o hubiera, sería he had. If he had prepared. Preparar es to prepare. Preparé en pasado, prepared. Y preparado, participio, también es prepared. Recuerda la tercera columna famosa. If he had prepared. Si él hubiera preparado. If he had
prepared, con la D al final, no es pasado, perdón, es participio. If he had prepared the interview. Por lo tanto, dos partes. He would have gotten the job. Él habría obtenido el trabajo. Pausadlo si queréis, analizad para que entendáis cada parte. He would have gotten the job. Él habría obtenido o conseguido el trabajo. If he had prepared the interview. Si él hubiera, if he had, con el pasado, recordad del verbo haber, have, en pasado, had, prepared the interview. Preparado. Realmente los verbos principales van en participio, gotten, y preparado. Obtenido y preparado. Y aquí jugamos con el verbo have. Uno es habría, would have, y otro es hubiese, had. If he had prepared the interview. Lo mismo, una parte con would, otra parte con if. Por lo tanto, esta frase es la más difícil. Bueno, hay otra más difícil aún, pero esta es casi la más difícil, la número 6. He would have gotten the job if he had prepared the interview. Él habría obtenido el trabajo si hubiera preparado la entrevista. Es algo en el pasado. El chico no preparó la entrevista, pero si lo hubiera preparado, habría tenido el trabajo. También se puede intercambiar. If he had prepared the interview, he would have gotten the job. Así sería. Vamos con la número 7, que es también, pues, condicional de tercer grado, pero en pregunta. ¿Qué habrías hecho si no te hubiera ayudado? Si yo no te hubiera ayudado. ¿Qué habrías hecho si no te hubiera o hubiese ayudado? ¿Qué habrías hecho si no te hubiera ayudado? What, pronombre interrogativo, what would you have done? What would you have done? Tú habrías hecho, you would have done. Recordar, would have, habrías, y luego hacer es do, en presente, pasado did, participio, hecho, done. What would you have done? You would have done, tú habrías hecho, en pregunta, would you have done? Y con el what delante. Recordar, verbo auxiliar, en este caso verbo modal, que hace la misma función, would, pues la intercalamos con el sujeto. What would, ahí va el modal, you have done, y luego el resto de la frase. What would you have done? What would you have done? Es un error típico decir, what would have you done? No, solo se hace el intercambio con el verbo modal would. What would you have? Por tanto, ese habrías, que es would have, lo separamos y ponemos el sujeto en medio. What would you have done? Ver bien la estructura, que es complicada. What would you have done? Y cuidado, si no te hubiera ayudado yo. If yo no te hubiera ayudado. ¿Cómo es el negativo de yo no hubiera? I hadn't. I hadn't. I hadn't. I hadn't. I hadn't. I hadn't. Como se puede have, se hace la negación con hadn't. I hadn't helped. Y ayudado en participio, help en presente y en pasado y participio, helped. Helped. Helped you. Helped you. Si yo no te hubiera ayudado, yo, I, no te hubiera, hadn't. Cuidado que aquí como es have, como verbo auxiliar, pues en la negación no es con do, ni if I didn't have helped you. No, va la negación con el verbo auxiliar hadn't. Had, el verbo have, en pasado had, hadn't. I hadn't helped you. I hadn't helped you. What would you have done if I hadn't helped you? Esta es complicada, ¿de acuerdo? Si no entendéis esta todavía, no os preocupéis. Pausadlo, ver bien la estructura. Luego, las dos últimas son un poquito más sencillas, que son las mixtas, ¿de acuerdo? Sería así, fijaos. What would you have done if I hadn't helped you? What would you have done if I hadn't helped you? What would you have done? ¿Qué habrías hecho? What would you have done? ¿Qué habrías hecho tú? If I hadn't helped you. Si no te hubiera ayudado yo. Es algo en el pasado. ¿Qué habrías hecho en el pasado si no te hubiera ayudado? También se puede intercalar. If I hadn't helped you, what would you have done? ¿Qué habrías hecho? What would you have done if I hadn't helped you? Sería así. Esta es complicada, ¿de acuerdo? Porque es en pregunta. Tenemos la inversión también y lo que es la condición si no te hubiera ayudado en negativo. If I hadn't helped you. If I hadn't helped you. ¿Ok? Así una forma compuesta. Had helped. Hubiese ayudado. La negación es con la partícula not uniéndola al verbo auxiliar had.
if I hadn't helped you. Helped you. Cuesta, ¿eh? Helped you. What would you have done if I hadn't helped you? If I hadn't helped you. Helped you. Cuesta un poquito, ¿eh? Vamos con la número 8, que esta es también difícil. Y es casi igual que la anterior. Es una respuesta. No sé qué habría hecho si no hubiera sido por tu ayuda. Wow. No sé qué habría hecho. Yo no sé. I don't know. Eso es presente simple. Yo no sé. I don't know. Pero cuidado. ¿Qué yo habría hecho? What I would have done. What. ¿Qué? Yo. I. Habría. Would have. Lo hemos visto antes. Have. Y would. Habría. I don't know what I would have done. ¿Qué yo habría hecho? I don't know what I would have done. Cuidado que esta estructura es complicada. Partir la frase por la mitad hasta done y verla. I don't know what I would have done. I don't know what I would have done. Yo no sé. I don't know what. Yo no sé qué. Eso no es el problema. I would have done. ¿Qué yo habría hecho? Yo habría. Would have done. Hecho. Participio. Do, did, done. I don't know what I would have done. I don't know what I would have done. What I would have done. Si no hubiera sido por tu ayuda. Cuidado. Si ello no hubiera sido por tu ayuda. Sería así literal. En esta cláusula. Si ello no hubiera sido por tu ayuda. If it hadn't been for your help. Esta es complicada, ¿eh? Si no hubiera sido. Es bonito. It's beautiful. Si no hubiera sido. If it hadn't been. Cuidado. Si. Ahí tenemos el pronombre neutro, que en español lo omitimos. Si no hubiera sido. Si ello no hubiera sido. If it hadn't been. Verbo to be en pasado was or were. Y en participio, been. If it hadn't been. Si no hubiera sido. Esta es complicada, ¿eh? If it hadn't been. Si no hubiera sido por tu ayuda. For your help. Esa parte última es más sencilla. Pero cuidado con ese it hadn't been. Si ello no hubiera sido por tu ayuda. It, sujeto, hadn't been. Lo mismo. Hubiera, had. Pasado el verbo haber. Pero en negativo, hadn't. Y ese negativo se hace con el verbo had en pasado porque es el verbo auxiliar. If it hadn't been for your help. I don't know what I would have done if it hadn't been for your help. Esto es complicada, ¿eh? Primera que la tenéis la estructura. I don't know what I would have done if it hadn't been for your help. Dicho despacio. Primera parte. I don't know what I would have done. No sé lo que habría hecho si no hubiera sido por tu ayuda. If it hadn't been for your help. ¿Vale? Luego se puede hacer esta estructura, todas se pueden aplicar a distintos contextos. Pues no sé qué habría comprado si no hubiera tenido dinero. I don't know what I would have bought if I hadn't had money. Si no hubiera tenido dinero. If I hadn't been for your help. Si no hubiera sido por tu ayuda. I don't know what I would have done if I hadn't been for your help. Sí, así, ¿ok? I don't know what I would have done if it hadn't been for your help. Cuidado, esto es complicada, lo he dicho, pausad y analizad. Porque es muy complicado esto. Si entendéis eso, entendéis toda la gramática. Así que no worries if you don't understand. No os preocupéis si no entendéis todavía. Paso a paso. Little by little. Vamos ahora, lo bueno, vamos con dos más sencillas. Lo que son estas dos que os he puesto para que veáis que hay también otros tipos de condicionales que son más sencillas. Bueno, sencillas desde el punto de vista que lo miremos. Comparado con la anterior, sí. No lo comprarían aunque lo necesitaran. No lo comprarían aunque lo necesitaran. Fijaos ese aunque, que es el conector even if, aunque. Para decir aunque es even if. Fijaos, no lo comprarían, they wouldn't buy it. Volvemos aquí condicional de grado 2, más sencilla, un paso atrás, they wouldn't buy it. Y la negación, ese no lo comprarían con el verbo modal, auxiliar en este caso, would. They would not buy it. Ellos no lo comprarían, they wouldn't buy it. Ellos no lo comprarían, they wouldn't buy it. Aunque lo necesitaran, even if. Aunque. Even if they needed it. Necesitaran, que hemos dicho que se necesitaran, quisieran, vinieran, con el pasado. Need, en pasado, needed. They needed it. Necesitaran ello. They wouldn't buy it, even if, aunque, they needed it. They wouldn't buy it, even if they needed it. Even if. Sobre todo quedaos con ese even if, que junto es aunque, sería la traducción. Y luego, fijaos, la última es una condicional mixta, que se llama. Porque mezclamos ya dos partes. Por ejemplo,
¿Cómo sería esta? No lo habrías comprado si no fueras rico. No lo habrías comprado si no fueras rico. No lo habrías comprado. Tercera condicional. Para decirlo en tercera condicional sería si no hubieras sido rico, pero lo normal es que diríamos si no fueras rico. Condicional de grado 2, de presente. Porque actúa una acción, un estado de que es en presente, eres rico, y en algo del pasado. Por lo tanto, la condición es en presente, porque es algo que se extiende en el tiempo, eres rico, y la conclusión o el resultado es una acción del pasado. No lo habrías comprado si no fueras rico. You wouldn't have bought it. Lo mismo, you wouldn't have. Wouldn't have, would, el verbo modal would, con la negación wouldn't have. You wouldn't have bought it, buy, comprar, bought, buy, bought. El pasado, bought, y participio, comprado, no lo habrías comprado. You wouldn't have bought it, si no fuera rico. If you weren't rich. If you weren't rich. Si no fuera rico. Si tú no fueras rico. Fijaos, if you weren't rich. El pasado de to be, en pasado es was, para primera y tercera persona, y para segunda, were. Aunque en este subjuntivo siempre se usa la opción were. If you weren't rich. Si no fueras rico. No lo habrías comprado si no fueras rico. You wouldn't have bought it if you weren't rich. You wouldn't have bought it if you weren't rich. You wouldn't have bought it if you weren't rich. You wouldn't have bought it, no lo habrías comprado. Wouldn't have, no lo habrías comprado. Bought it, ello, si no fuera rico. If you weren't rich. La condición es que si no fuera rico, pues la conclusión es que no lo habrías comprado. You wouldn't have bought it if you weren't rich. Ahí lo he dicho, se mezclan pues una de pasado con una de presente. Recordad, pues, condicionales de primer grado, que son de futuro. Algo que, si ocurre en el futuro, lo haremos. Condicionales de segundo grado, pues son condicionales de presente. Si fuera así, haríamos esto. Y condicionales de tercer grado es algo del pasado. Si no hubiéramos hecho eso, no habría pasado aquello. Es así como se llaman, para finales también, más comúnmente de primero, segundo y tercer grado. Si domináis estas frases, pues domináis prácticamente toda la gramática inglesa, porque esto es ya lo más complejo a lo que podemos optar. Si no comprendéis, paciencia, porque son muy complejas, especialmente las de tercer grado, además las he puesto bastante complejas. So no worries, si lo entendéis más o menos, intentad analizarlo sobre la pantalla, qué es cada parte y la estructura, y poco a poco veréis que las iréis cogiendo. Y la clave súper importante para las condicionales es separarlas. Ambas partes, la del if, la del would, y las analizáis. Luego ya juntarlas es mucho más sencillo, pero se tienden a mezclar. Así que si las separáis es mucho más sencillo. Decidme, chicos, qué os ha parecido este vídeo, comentadme abajo cualquier impresión que os haya causado y dadle a me gusta y muy importante, suscribíos a nuestro canal para estar al día de todos nuestros vídeos y aprender inglés con nosotros. Thank you so much. I'll see you around. Bye bye.